Bueno, vamos a empezar a ingresar en realidad con el tema de hoy ya un poco a analizar ciertos casos que nos van a permitir en realidad establecer la forma en la cual se debe analizar las diferentes problemáticas que se van presentando en el ámbito del derecho de familia. Esto necesariamente nos va a permitir tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión de la importancia en realidad de la aplicación sistemática de las normas sustantivas que hemos ido viendo. Es decir, aquellas instituciones que hasta la fecha hemos ido analizando, poco a poco se van a ir acomodando a aspectos que en la vida de las personas van ocurriendo. Entonces, mi intención en este punto va a ser de compartirles problemáticas reales, problemáticas que van a encontrar en el ejercicio profesional. Y una de las capacidades y una de las competencias que en realidad tienen que ir adquiriendo en el transcurso de la carrera es ir abstrayendo los hechos que se presenten en la vida de las personas y acomodarlas a el derecho, estableciendo el camino en realidad que se va a transitar con una persona para llegar a darle una solución final, a tutelar un derecho en particular. En ese sentido, les voy a pedir que, por una parte, en esta clase en particular, tengamos una participación activa, porque en realidad lo que quiero escuchar de parte de ustedes son criterios personales. Nos va a servir mucho para analizar cada uno de los casos que muchas de las veces cuando te cuentan un determinado caso, cuando estás analizando una situación real, obviamente que estos procesos de abstracción, por una parte, identificando, ¿no?, los derechos que se ven lesionados, los derechos que se ven de cierta forma inmersos en un problema y irlos adecuando, por una parte, a un procedimiento judicial o administrativo para llegar a un punto final en el cual se pueda dar solución a un tema o a un problema. Entonces, parte de la tarea de los abogados es básicamente hacer estos ejercicios de análisis. Obviamente que con el tiempo se vuelve ya en una tarea mecánica, ya ocurre en realidad de forma natural, pero en la universidad, cuando uno se está formando, necesariamente tiene que empezar a desarrollar estas competencias para aplicar lo que están aprendiendo a hechos reales. El caso que vamos a analizar el día de hoy es un caso real, es un caso que se encuentra en tránsito de resolución. Y tiene relación con lo que vamos a hablar el día de hoy a nivel de avance de materia. Vamos a empezar a hablar sobre los procedimientos o sobre el proceso familiar. Recordaremos que el Código de las Familias se divide en dos partes. Una parte sustantiva, que ya le hemos ido viendo a través del estudio y análisis de cada una de las instituciones que están en el derecho de familia. Y segundo, está la parte procedimental o la parte adjetiva del Código de las Familias, que básicamente va a establecer los procedimientos que se encuentran vigentes para solucionar conflictos que se susciten a nivel de la familia. Entonces les voy a pedir su participación en este tema en particular, porque en realidad a partir de las clases que van a ir viniendo, vamos a ir analizando casos en particulares para que ustedes puedan ir asumiendo un determinado criterio, una determinada posición, que en el marco, por una parte del respeto, por una parte en el marco del criterio individual que tiene cada profesional, cada abogado, cada persona, se va a ir respetando cada uno de los criterios. Eh, Hablamos de criterio por el hecho de que son posiciones personales, muchas de las veces las que se van planteando. No todas esas posiciones van a estar no son incorrectas.
Algunas posiciones van a tener mayor fundamento que otras y vamos a ir viendo en realidad cómo se va a ir desarrollando este tipo de casos en la, muchas de las veces, multiplicidad de situaciones que puede ocurrir en una familia. Entonces, la problemática judicial o una problemática que se pueda plantear entre dos personas integrantes de una familia se van a dilucidar en las diferentes vías. Obviamente que eso ya lo vamos a ir viendo a nivel de procedimiento, especificando tiempos, plazos, los tiempos procesales necesarios para ir desarrollando cada uno de los procesos. Sin embargo, este tipo de ejercicios son necesarios para que podamos avanzar con ese proceso de abstracción de la norma hacia, de abstracción, perdón, de los hechos hacia el derecho, ¿no? Entonces, para comentarles, en realidad para explicarles este caso, es necesario entender que en esa diversidad de manifestaciones de la familia, no todas las relaciones van a ser matrimonios. Hemos ido viendo que en el desarrollo de las diferentes clases hemos ido hablando también de las uniones libres como una manifestación de las familias que son reconocidas dentro de nuestra legislación nacional. Rebeca Mamani Medrano, un nombre ficticio que vamos a utilizar para explicar el tema del ejemplo, y Clemente Cruz Mita, de la misma forma, van a ser los actores principales de esta problemática. Estas dos personas, fruto de una relación conyugal en el régimen de la unión libre, conciben dos hijos, Allison y Andrew. Allison de 6 años y Andrew de 4 años, edades que son reales a la fecha. La relación entre Rebeca y Clemente se produce en la ciudad de Oruro. Ha sido una relación tortuosa, pues comienza en la juventud de Rebeca. Clemente, una persona que es mayor, con casi 5 años de edad, bueno, inicia una relación con Rebeca, tienen a sus hijos y demás. Hasta el nacimiento de su segundo hijo, la relación es armoniosa, hay una buena comunicación en el tema de la pareja. Posterior a aquello, Clemente, que es una persona que se dedica al comercio en la ciudad de Oruro, empieza a cambiar de cierta forma su comportamiento. Hay que aclarar que tanto como que Rebeca y como Clemente son miembros de una iglesia evangélica, ambos son jóvenes, líderes de esa iglesia, y son personas reconocidas en su medio, en particular, como un matrimonio estable, como un matrimonio en el cual no existe diferentes tipos de violencia. Sin embargo, ya a partir de la gestión 2018, la relación empieza a cambiar, ¿no? Clemente empieza a tener otro tipo de comportamientos, empieza a cambiar el trato conyugal que tiene con su pareja, primero escondiendo el tema de los ingresos económicos, y segundo ya empieza con un tema de maltrato emocional inicialmente, que inicia como habitualmente en este tipo de situaciones, con insultos, con palabras hirientes y demás. Ya en algún momento se transforma en una violencia física. Inicialmente un golpe, y un ojo morado, eh, y llega al hecho de mucho maltrato físico hacia Rebeca. Lo que ocurre en el tiempo es de que Rebeca, al no tener la figura paterna, porque viene de una familia desestructurada, oculta todos esos aspectos a su familia, ¿no? A su mamá, que bueno, ya constituye nuevo matrimonio, tiene nuevos hijos. Sin embargo, de aquello, a raíz de eso, empieza a generar una dependencia emocional, es decir, independientemente del maltrato y demás, esconde esas emociones hacia sus hijos. Entonces tiene un efecto espejo, en realidad, sobreprotector a los hijos. Lo que ocasiona que Clemente, ante esa situación, vaya incrementando los índices de violencia, cada vez con más, con mayor intensidad, el tema de la violencia física,
El tema de la violencia económica también empieza a estar presente, se empieza a limitar la cantidad de dinero que se le da a Rebeca para cubrir los gastos básicos del domicilio, empieza a haber un excesivo control económico, empieza el tema de los celos, muchas de las veces que llegan al punto de que esta persona empieza a presentar algunos indicios de agorafobia, ¿no? Pues la agorafobia en realidad es un tema o es una condición que tienen las personas que tienen el miedo de salir a la calle, ¿no? Entonces empieza a presentar esos indicios, empieza a gestar en realidad una dependencia emocional, una dependencia económica, empieza a disminuirse en tema de su autoestima y demás. Entonces, esto va evolucionando en el tiempo. Llega un determinado momento en el cual la situación llega al extremo de que violentamente recibe golpes, recibe maltratos y en una pelea en particular, Clemente ejerce violencia contra su hijo menor, Andrew, que en respuesta al tema de los golpes, de las golpizas, de los maltratos, reacciona a esa corta edad y el papá lo que hace Clemente es proferirle algún golpe. Vamos a dejar un poquito el tema de las preguntas, un poquito para el final. Vamos a terminar en realidad de contar y a partir de eso vamos a abrir interrogantes, ¿no? Entonces, objeto de esa violencia que se da en la pareja, Rebeca decide irse a Cochabamba porque sus papás, tanto su mamá como su nueva pareja, deciden constituir domicilio en Cochabamba, ¿no? Entonces ocurre que posteriormente a aquello, Clemente nuevamente se acerca hacia la familia, bueno, por una parte disculpándose, tratando de arreglar las cosas, obviamente que ya existe una fractura en el tema de la relación y adicional a eso, bueno, se decide suscribir un acuerdo transaccional que, bueno, es promovido por Clemente en ese afán, ¿no? De reunificar al tema de la familia, estableciendo medidas de protección de que nunca más va a cometer algún acto de agravio, algún maltrato contra Rebeca. Lo que ocurre posteriormente a eso, ocurre como en toda relación, ¿no? de este tipo, en el tema de la violencia no tiene no tiene un fin, no tiene un cese inmediato, ¿no? Pasa un tiempo y obviamente en ese afán de revanchismo y demás, vuelve el tema de la escalada de violencia, ¿no? Pese al tema del documento, se vuelve a generar el tema de la dependencia emocional, de la dependencia económica, los maltratos. Y vuelve a escalar el tema de la violencia hasta que en un determinado momento Clemente infiere un golpe en, en, en Rebeca y le fractura la nariz. Es una fractura que, si bien no es una fractura expuesta hasta la fecha, no ha sido tratada por el tema de falta de recursos de la familia. En ese momento, y obviamente que por otros hechos de violencia, Rebeca decide nuevamente emigrar a la ciudad de Cochabamba, ¿no? Ya un poquito ya movida en realidad por su mamá, por su padrastro, para que le puedan brindar tanto a ella y a sus hijos la protección que corresponde. Posterior a eso, ya Rebeca asume una decisión de dejar en realidad a Clemente, de separarse formalmente, de ya establecer una vida formal en la ciudad de Cochabamba con el apoyo de sus papás y empieza un proceso de sanación, si podríamos llamarlo de esa forma, por el cual empieza a conseguir trabajo, empieza a mejorar la relación con sus hijos, con su mamá, empieza a salir todo eso que guardaba Rebeca con el tema de los maltratos y demás. Y en ese punto es de que bueno, sus familiares deciden acompañarle en un proceso de homologación de ese acuerdo transaccional que por una parte establecía el régimen de asistencia familiar, el régimen de visitas y la separación ante hechos de violencia. El juez emite la sentencia que corresponde de homologación. Clemente, movido también por un tema personal y demás, decide constituirse en la ciudad de Cochabamba,
a efecto de poder conversar nuevamente el tema de la situación y entrar en ese círculo vicioso, ¿no? De perdóname, nos volveremos a ser una familia por los hijos y la escalada de violencia sigue creciendo, porque en realidad es un círculo vicioso en algunos casos, como este caso en particular, que básicamente genera, ¿no? Una escalada en el tema de la violencia. Ante esta situación, y bueno, y ante obviamente la molestia de la familia de Rebeca, no se le permiten en realidad tener contacto directo con los hijos. En el entendido de que por una parte Rebeca ya está empezando una nueva vida, una nueva etapa en la cual está inscribiéndose en un sistema de educación regular, procurando una formación, teniendo trabajo, mejorando el tema de sus condiciones. Ante esta situación, Clemente, la actitud que toma es de acoso. Empieza a investigar el lugar donde trabaja Rebeca, empieza a frecuentar esos lugares en la ciudad de Cochabamba, se da el tiempo para trasladarse de la ciudad de Oruro a Cochabamba e investigar dónde vive Rebeca. Identifica el domicilio y eventualmente lo que hace es plantear una denuncia ante la Defensoría de las Niñas de Tiquipaya, en el entendido de que no se le estaría permitiendo ejercer el régimen de visitas y que hay un acuerdo de guarda por el cual él tiene todo el derecho de ver a sus hijos. Paralelamente a eso, seguramente movido por asesoría de algún abogado, decide plantear inicialmente una demanda de guarda en contra de Rebeca. La demanda se radica en un juzgado de Oruro y el auto de admisión de la demanda es notificado o sea, se produce la diligencia de citación en el último domicilio conyugal en la ciudad de Oruro. Lo que pasa posteriormente a aquello es de que Clemente amenaza a Rebeca señalándole que ya existe un proceso judicial y que le va a quitar a los niños por el hecho de que ya se ha radicado una causa en la ciudad de Oruro. Entonces, se abre un proceso inicialmente en la ciudad de Cochabamba, abriendo competencia sobre este documento, pero secundariamente se abre un proceso en Oruro, posterior al proceso de Cochabamba, por el cual se está tratando el mismo tema. Entonces se producen dos procesos. En este caso en particular, la Defensoría de la Niñez es notificada con todos los actuados procesales, hechos de violencia. Quiero aclarar que durante el tiempo de convivencia y hasta la fecha, Rebeca no ha tomado la decisión de ir y plantear la denuncia penal que correspondería por el tema de la violencia física, violencia emocional y psicológica, por el extremo temor y terror que le tiene a Clemente, ¿no? Por las actitudes, por el tiempo que ha vivido con él, por la capacidad económica que tiene esta persona, que siempre la ha disminuido en realidad, ¿no? Ese es el caso. Entonces podemos ver que hay diferentes situaciones. Por una parte, hay una situación de competencia y jurisdicción. Por otra parte, hay el tema de la asistencia familiar, el tema del régimen de guarda y visitas que están en discusión, y sobre todo aquello, el tema de la situación de violencia en la cual se encontraba Rebeca y ahora se encuentra fuera de aquello. Sin embargo, todavía existe el hecho de que esta persona, Clemente, está ejerciendo de alguna forma un tipo de acoso constante a esta otra persona, ¿no? Entonces, ese es el caso, en particular es un caso muy real, es un caso al cual le podemos dar diferentes caras, está relacionado al tema de la violencia. Correspondería analizar, en realidad, para ir abstrayendo los hechos importantes y dándoles un contexto legal, primero establecer los conflictos que se han ido generando. Por una parte, los conflictos de competencia y la jurisdicción. ¿Corresponde a Oruro o corresponde a Cochabamba?
jurisdicción. Segundo, en relación al tema del régimen de visitas, si correspondería a criterio de parte de ustedes el hecho de que se permita el régimen de visitas o este sea restringido por los hechos de violencia que incluso han alcanzado a los hijos de esta pareja. Y tercero, en relación a la asistencia familiar y a la doble demanda que existe o a la doble solicitud de homologación de un acuerdo transaccional que ya ha delimitado el monto que el progenitor debería pasar en favor de sus hijos. Entonces, habitualmente los problemas se presentan de esta forma y ahora sí, perdón, les voy a abrir el micrófono para que, bueno, al menos tengamos unas 2 intervenciones para conocer en realidad, por una parte, qué aspectos de este relato ustedes consideran importantes y vitales para definir y cerrar el problema que se está planteando. Competencia, jurisdicción, asistencia familiar, guarda y régimen de visitas, ¿no? Parecería un embrollo, pero en realidad vamos a ir desembrollando todo este tema para poder llegar a una solución final. Ahora sí les abro el micrófono para que puedan preguntar, participar, dar un comentario en referencia a este caso en particular. Doctor, Sí. buenas noches, doctor. Yo pienso que aquí de todos los puntos que se pide de competencia, de la guarda, de la asistencia familiar, yo creo que a este señor lo único que nos queda sería es, o sea, lucharla primero, ¿no? La señora que haga la denuncia, todo para tener una buena asistencia familiar, porque no creo que la guarda, la competencia le dieran a favor del señor por los aspectos violentos que tiene, mucho menos la guarda, ¿no? Yo pienso que el señor más está actuando de manera rebelde, de manera vengativa, algo así, porque sí ha llegado a la violencia con los hijos y ninguna madre va a permitir, digamos, entregar a esa persona violenta, ¿no? Lo único, yo siendo la señora haría la denuncia, perdería el miedo y lucharía solo por la asistencia familiar, doctor. Ok. Bueno, habitualmente con personas que están en situación de violencia, independientemente en realidad del tema legal, ¿no? De que corresponde el tema de realizar la denuncia, realizar el examen médico forense y seguir en realidad un proceso penal. En ese tipo de casos es importante en realidad ir separando esos aspectos. El aspecto penal, si bien es algo viable y existe la ley, ¿no? Está la ley 348 que garantiza una vida libre de violencia. Sin embargo, muchas de las víctimas, por diferentes motivos, en realidad, deciden no hacer la denuncia. Es una preferencia individual, es algo con lo que habitualmente vamos a chocar en el ejercicio profesional, porque legalmente estamos con el criterio de que sí se debe iniciar la denuncia, la recomendación va a ser de que se inicie la acción penal. Sin embargo, vamos a encontrar en el camino también con algunas personas el hecho de que no se quiera iniciar la acción penal. Sin embargo, hay otros temas que son subsecuentes. Habitualmente con las víctimas que están en situación de violencia, necesariamente tienen que recibir inicialmente un abordaje psicológico, porque en realidad el tema de violencia va a generar un escenario, especialmente en el individuo que está o en la persona en la que está en situación de violencia, va a generar ese miedo, ese temor, o tal vez esa evasiva de decir, no, no quiero ingresar en esto, no voy a hacer el tema penal, solamente quiero definir el tema de los niños, ya ha pasado tiempo. Entonces, independientemente de aquello, nosotros como abogados lamentablemente no podemos obligar al cliente o a la persona a iniciar una acción penal. Recordaremos que si bien es un delito de acción pública, necesariamente la persona
para aperturar el proceso penal va a tener que ser sometida a un examen psicológico, a un abordaje psicosocial, en el cual realmente, ya sea la psicóloga del SLIM o de la Defensoría o de cualquier equipo técnico, pueda determinar el grado de violencia al que está sometida la persona y a partir de eso iniciar el tema de la acción penal. Entonces, muchas de las veces nos vemos impedidos de ver aquello por el hecho de que la víctima se encuentra todavía en un estado en el cual no va a querer iniciar la denuncia penal. Pero sí nos abre la posibilidad, y esto quiero aclarar, en el sentido de que podamos solicitar alguna medida de protección. Recordaremos que la ley 348, dentro de su espectro en realidad de aplicación, establece que cualquier autoridad judicial, conociendo hechos de violencia, conociendo este tipo de hechos, puede impartir las medidas de protección necesarias. Esas medidas de protección serán pues el alejamiento de del agresor al domicilio de la víctima, restringir el tema del régimen de visitas, porque es un pilar fundamental y vamos a ver ya cuando empecemos a hablar sobre los principios, cuando empecemos a hablar sobre esos mandatos rectores que en realidad existen dentro del proceso de familia, que el juez va a estar compelido, va a estar obligado a llevar adelante las medidas de protección, independientemente del proceso penal, ¿no? Entonces es una obligación, es una opción que podemos tomar eventualmente cuando, bueno, el tema de violencia continúe presente en el tema de la familia, se vaya hacia el tema de los hijos, ¿no? Inicialmente siempre vamos a partir del hecho de las reglas de competencia, ¿no? El hecho de que existan dos procesos en materia de familia que se han iniciado va a generar en realidad un conflicto de competencias. ¿Cómo lo definimos? Y en realidad vamos a aplicar los principios generales, ¿no? Y eso es de que el primer juez que ha asumido competencia de un caso en particular o el primer juez que ha conocido la causa va a mantener la competencia. En este caso, el juzgado de Oruro correspondería que se inhiba de continuar el proceso por el hecho de que ya existe un proceso que se está iniciando. Y vamos a ver un poquito más adelante que en realidad existe los medios que se deban plantear para solicitar la extinción de la acción judicial, ya sea mediante una excepción de litispendencia o una solicitud de inhibitoria en razón de que el juez o otro juez ya ha conocido la causa y el juez deba inhibirse de conocer el proceso. Inhibirse significa que mediante una resolución señale que él no es competente porque ya otro juez está tratando el mismo caso. Entonces, en materia de la jurisdicción, en realidad, para ir definiendo los otros derechos consecuentes que se van a generar en este caso, vamos a tener necesariamente que definir la jurisdicción y la competencia territorial. En materia de familia, vamos a ver un poco más adelante que la competencia territorial se va a definir en razón del domicilio del demandante y del demandado. Y esto va a estar definido y en realidad el Código de las Familias va a establecer que es a elección del demandante. Es decir, el demandante va a elegir o quiere iniciar en Cochabamba o quiere iniciar en Oruro. Recordaremos que en materia de domicilio, el domicilio es el lugar en el cual una persona tiene su residencia habitual o su actividad principal. En este caso, Rebeca, al haber migrado con sus hijos, al haber constituido un domicilio laboral, un domicilio particular, ya ha cambiado las reglas de competencia, independientemente de dónde se hayan realizado los actos, porque en materia de familia va a importar el domicilio del demandante y del demandado. Y esto también va a formar parte del cambio del paradigma y en realidad del cambio de la normativa. Las reglas de competencia van a definir. Cochabamba, ya conocido, Oruro debe dejar de conocer el proceso. Y eso se hace mediante una solicitud formal
de inhibitorio. Un aspecto secundario es el hecho de la asistencia familiar, de la guarda y del régimen de visitas que ya se ha definido mediante acuerdo transaccional. Este acuerdo transaccional, si bien va a ser homologado, y homologar significa darle la eficacia judicial a un documento, ya está definida por ya va a estar definida por el documento porque se le va a dar esa validez legal por parte del juzgado. Sin embargo, en referencia al tema de la guarda y en referencia al tema de la asistencia familiar, vamos a tener en cuenta que son aspectos que pueden ir modificándose en el tiempo. Si hay una situación de violencia, obviamente que el régimen de visitas puede ser restringido mediante una orden judicial, ¿no? Ya va a ser el juez de la ciudad de Cochabamba quien asuma competencia en el caso y brinde todas las medidas de protección y conozca absolutamente todos los aspectos de esta problemática, ¿no? Entonces, el hecho de haber iniciado un proceso en otra jurisdicción no siempre va a representar el hecho de que el proceso vaya prosperando, porque en materia procesal, como vamos a ir viendo, son aspectos que se van a ir definiendo en base a las reglas procedimentales, en base a lo que señala la parte adjetiva del proceso familiar, ¿no? Con el tema de la Defensoría de la Niñez, si bien es cierto que la Defensoría de la Niñez tiene las facultades para conocer reclamos en referencia al tema de la asistencia familiar, una actitud principal que podemos utilizar en relación a los hechos de violencia, al tema del acoso y demás, puede ser el hecho de que se hagan los abordajes, tanto psicológicos como se hagan los abordajes a los niños, y realmente se verifique, y actualmente se está en ese proceso de verificación, de que esos niños están en condiciones óptimas, ¿no? Viven en un lugar donde tienen el espacio suficiente, tienen la comodidad suficiente para estar, no están sujetos a un tema de violencia, y obviamente que también en razón de los antecedentes se les está haciendo un abordaje psicológico para determinar si es que ha existido durante este tiempo algún trauma que hayan generado los niños, ¿no? Por el hecho de que, según Rebeca, en realidad manifiesta de que cuando existía hechos de violencia, el papá habitualmente apagaba la luz y procedía a maltratar a Rebeca. Y eso era justamente para que los hijos no se den cuenta de que existe una situación de maltrato o golpes, ¿no? Pero sin embargo, en realidad los niños también son conscientes del hecho de que su papá tenía este comportamiento y lo han manifestado en realidad ante la Defensoría. Sin embargo, es un tema que ya se ha ido a nivel judicial y simplemente vamos a aprovechar el hecho de que se ha planteado una denuncia, se ha aperturado un caso a nivel de la Defensoría de la Niñez para tener estos elementos que por una parte sirvan de base para un posible proceso penal o en el caso sirvan para solicitar la suspensión de la autoridad paterna y con ello restringir el régimen de visitas hasta que el papá cambie sus actitudes y sea sometido de la misma forma a una terapia que le permita de cierta forma también sobrellevar el hecho de haber roto su hogar, que creo que es algo que todavía le está movilizando al hecho de seguir en esta escalada de violencia, seguir acosando a esta persona, ¿no? Entonces, son aspectos que necesariamente se van a ir viendo, que se van a ir desarrollando en el transcurso de un proceso, pero en este tipo de casos no podemos forzar a las víctimas que están en una situación de violencia a que se sometan a una violencia institucional, es decir, obligarle a la persona al hecho de que realice el tema de la denuncia y que necesariamente esta persona sea sometida a todo el proceso y no sea un sometimiento voluntario, sino sea algo que se vaya forzando en el tiempo, ¿no? Tal vez algún comentario más que quieran realizar en referencia a este caso. Me gustaría escucharles en realidad por el hecho de que, bueno, este tipo de ejercicios o este tipo de debates abre esa posibilidad a que ustedes puedan
de cierta forma también brindar, ¿no? Un determinado criterio. Como les digo, son criterios, no son criterios definitivos, cada abogado va generando su propio criterio, su propia forma de trabajo. A veces vamos empezando por el inicio, a veces empezamos por el final, pero al final posiblemente lleguemos al mismo resultado. ¿No? Ya en realidad vamos a ver algo más adelante sobre la costumbre judicial, que en realidad va a determinar también la forma en la cual tenemos los abogados para irnos acomodando a las diferentes jurisdicciones que existen. Si bien la ley es una sola, el procedimiento es uno solo, vamos a empezar a hablar de lo que es la costumbre judicial. No es lo mismo litigar en Cochabamba que litigar en Quillacollo, que litigar en Sacaba, en Punata, en Oruro, en Tarija, en Potosí o en otro departamento, ¿no? Ya la costumbre judicial, en realidad, o esa práctica que habitualmente se tiene en juzgados, va a ir variando, va a ir variando en el tiempo, va a ir variando de cierta forma en la forma en la que a veces se aplica ciertos aspectos del procedimiento, ¿no? Entonces, si alguno más tiene algún comentario en referencia a este caso en particular, les voy a tratar de compartirles en realidad la documentación para que ustedes vean en perspectiva cómo se ha ido llevando este tema, pero como les digo, es un tema que todavía en este punto está iniciando el tema de una resolución. Seguimos trabajando con esta persona para que de cierta forma en algún punto asuma esa posición de generar una denuncia penal y a partir de eso ya sancionar a esta otra persona como correspondería y en el marco de la ley 348, ¿no? Pero por el momento todavía hay una resistencia al hecho de plantear el tema de la denuncia penal. ¿Algún comentario más que quieran hacer? O, bueno, podemos pasar en todo caso vamos a empezar a ver. Sí, Diana. Doctor, buenas noches. Bueno. Lo siguiente, en lo que usted explica que no se puede obligar al cliente a tomar la denuncia penal por un proceso penal, esto viene a que muchas mamás que están en situación de violencia siempre priorizan a los hijos, ¿no? De que si están eh, en ese problema de separación, si bien velan los intereses la, de las pensiones, doctor, o bien velan la situación psicológica de los hijos, ¿no? Ya que no muchas mamás quieran ver que sus hijos tengan como bullying diciendo que su papá está en la cárcel, ¿no? Entonces son muchos factores que implica que las mujeres que sufren violencia no quieran iniciar un proceso penal contra su cónyuge. Pero si es un caso sumamente extremo, doctor, ya casi llega a punto de un feminicidio, ¿se puede realizar un proceso penal contra su cónyuge? ¿O tiene que ser sumamente voluntario de la mujer? Distinguiremos en realidad, y bueno, abriremos un paréntesis en realidad, porque en realidad ya ingresaríamos en el tema penal. Con este tipo de situaciones entenderemos que el Código de Procedimiento Penal establece qué delitos son eh, qué delitos son de acción pública, qué delitos son de acción privada y qué delitos se consideran de acción pública, pero a instancia de parte, ¿no? Recordaremos que en esta clasificación, en realidad, o en esta tipología de delitos, existen delitos que son de orden público, que por la relevancia social necesariamente se deban investigar. Ahora, en la práctica judicial o en la práctica habitual de este tipo de problemas, cuando la víctima no colabora desde el inicio o no se somete al proceso de investigación,
Entonces, muy difícilmente vamos a garantizar o se va a garantizar que el proceso llegue a finalizar con una sentencia condenatoria. Lamentablemente, con ese tipo de situaciones, siempre se trata de acompañar a la víctima, porque tiene que existir esa calidad de víctima, ¿no? Y habitualmente en este tipo de, de situaciones se tiene esa mala práctica habitualmente de ingresar en ese proceso de reconciliación, pese que esa situación en realidad está prohibida. De iniciar el proceso penal, se puede iniciar el proceso penal. Se va a investigar el hecho. Pero de ahí a garantizar de que exista una sentencia condenatoria, una imputación y demás, obviamente que esa situación va a estar en tela de juicio, porque no nos va a estar acompañando la víctima dentro del proceso de investigación. Y eso en algún punto se va a constituir esencialmente en un impedimento para que el proceso pueda llegar a una finalización en la cual, o a un fin por el cual lleguemos a una sentencia condenatoria. Entonces es parte de la problemática social. Sin embargo, la ley establece que se puede hacer la denuncia, ¿no? La Constitución Política del Estado dice que cualquier persona puede denunciar. El hecho con la problemática jurídica es garantizar de cierta forma el objetivo del proceso penal, que primero es sancionar y segundo es rehabilitar. Y en el caso de las mujeres, liberarles, si vale el término, de esa situación de violencia continua. Entonces, en el ejercicio vamos a encontrar este tipo de casos. Es obviamente un proceso que se sigue inicialmente, pero es un proceso más psicológico, es un proceso más emocional. Hablamos bastante con el tema el tema de niños, temas de violencia. Hablamos de ir generando resiliencia en las mujeres que están en situación de violencia. Pero eso empieza en el momento en el cual deciden, al igual que Rebeca, apartarse del agresor y a partir de eso ver que en realidad no es, o la vida con el tema de los hijos, la crianza y demás situaciones, no es como en algún momento se lo plantean, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a simple comentario les diré que esta persona, Clemente, le decía constantemente que no tiene papá, la muchacha, porque sus papás son separados, su papá se fue al extranjero y no ha tenido contacto con esa persona, que en la iglesia en la cual participaba no le tienen aprecio, que si está en esa iglesia es porque esta otra persona es su esposo, porque la tolera. Entonces había ese tipo de situaciones, o sea, era una violencia emocional. Y habitualmente cuando tenemos eso, la persona obviamente tiene que pasar primero por un proceso de sanación, un proceso de resiliencia, ¿no? Es un proceso muy eh, extremo, si podemos llamar así, pero en realidad parte del hecho de que se retire del hecho conyugal, ya sea el esposo o la esposa, y a partir de ese momento avancemos poco a poco resolviendo los problemas. Obviamente que dentro del proceso penal vamos a establecer un momento en el cual se investigue los hechos, se lleve hacia a una denuncia penal y ya tengamos en realidad esa resiliencia de la víctima que le permita asumir psicológicamente, socialmente, el hecho de que tiene que denunciar para que no exista, para que no continúe el tema de violencia, no vaya escalando, ¿no? Porque es un común denominador, empieza por gritos, empujones, un pequeño golpe, más golpes, ya el tema de violencia sexual, ya se va volviendo el tema de las agresiones sexuales más comunes, la violencia sigue incrementando, entonces hay una posición de poder que habitualmente en los agresores, un perfil en realidad que va a permitir que siempre vaya incrementando, ¿no? O los papás no han hecho nada, o la misma víctima no ha dicho nada, entonces se tiene el hecho de que ante eso va a continuar la escalada de violencia. Y es esa dependencia emocional que muchas de las veces, como señala, ¿no? A mi hijo le van a hacer bullying, tiene que tener su papá, esos mitos que en realidad se van construyendo en la cabeza de las víctimas, las que no van a permitir que, bueno, que salgan de esa situación de violencia. Es un momento en el cual obviamente se va a romper este tema de mantenerse aguantando en esa posición una persona y a partir de ese momento es el que evidentemente el apoyo de la familia, el apoyo
de las personas que están allegadas y obviamente también el apoyo de las instituciones va a jugar un rol determinante para que se vaya solucionando poco a poco los problemas, se vayan iniciando los procesos penales, de sanción, los procesos de separación, división y partición de bienes y todo en realidad lo que viene relacionado a esa ruptura. Pero en lo personal les diré que es un proceso en el cual necesariamente debemos acompañar. No podemos forzar nosotros a las víctimas a acudir hacia la instancia judicial. Preparamos la demanda, preparamos la querella, preparamos la denuncia y en el momento que tenemos que presentar, básicamente nos quedamos con el documento en mano, ¿no? Entonces es algo voluntario, es algo que no, lamentablemente, no podemos forzar. Sí podemos aprovechar la información, sí podemos guiar a las personas que están en este tipo de situaciones y poco a poco irlas llevando hacia el hecho de que vayan resolviendo y vayan definiendo su situación personal y su situación familiar, ¿no? Entonces, es parte, es un parte en realidad del aspecto social de cada uno de los casos, de los procesos, pero se va llevando en ese marco, ¿no? No violentando, no obligando, digamos, a la persona a denunciar, porque obviamente vamos a tener un resultado siempre negativo, porque hay aspectos emocionales, a veces hay aspectos que en realidad la persona tiene que darse cuenta de que está en situación de violencia y a partir de ahí en realidad vamos avanzando y llegando tal vez a una solución, ¿no? Entonces es parte de eso, pero en materia penal, como les digo, cualquier persona puede iniciar una denuncia, pero eso no va a significar tampoco de que esa denuncia prospere hacia una imputación formal, hacia una acusación y eventualmente hacia una condena. La dinámica de los procesos en realidad va de cierta forma a limitar el hecho de la actividad probatoria. Si no tenemos a la víctima que está con la predisposición de acudir al proceso, de acudir a los exámenes psicológicos, de acudir a los actos investigativos, entonces el Ministerio Público simplemente va a desechar la denuncia, la va a rechazar y en todo caso vamos a tener una denuncia fallida, que no es la finalidad en realidad de iniciar, ¿no?, una acción penal. Entonces esos aspectos se van midiendo en base a la problemática. En el momento correcto se inicia el proceso legal, pero con el acompañamiento de la víctima. Bueno, vamos a ingresar y en realidad esto va como una pequeña introducción a ese proceso de abstracción en realidad que necesariamente se tiene que ir desarrollando de forma individual y esto lo vamos a ir acompañando en realidad con lo que señalan el tema de las normas adjetivas. Entonces, como señalábamos, en realidad cuando hablamos de esta parte del proceso familiar, estamos hablando de la parte sustantiva, perdón, de la parte adjetiva del derecho de familia, es decir, esos procedimientos por los cuales necesariamente se van a llevar adelante cada uno de estos procesos familiares van a ir encausados a un procedimiento específico. Ese procedimiento específico va a tener pasos, va a tener principios, va a tener momentos en los cuales debemos tener cierta actividad y momentos en los cuales vamos a tener inactividad. La hermenéutica de los procesos está descrita en esta parte, en esta segunda parte del Código de las Familias, por el cual vamos a establecer la existencia de todo esto. Entonces, uno de los grandes cambios tal vez que hemos ido sintiendo a partir de la puesta en vigencia de este nuevo Código de las Familias, básicamente va a radicar en el hecho de que se plantea la oralidad como el nuevo paradigma del derecho de las familias. La solución a los problemas del anterior sistema es la oralidad. Recordaremos que en el anterior sistema judicial que teníamos, la división de competencias a nivel de los juzgados se derivaba en razón de la cuantía, ¿es verdad? De 0 a 70,000 bolivianos y de 70,001 bolivianos para arriba ya le correspondían a los jueces de partido y teníamos jueces de instrucción. Entonces teníamos dos tipos de jueces, dos tipos de juzgados en materia de instrucción, que resolvían las causas de asistencia familiar, y de partido, que resolvían temas de divorcios. Entonces, la competencia, en particular en razón a los problemas que se iban a solucionar,
se definían a través de esta calidad de juzgados, juzgados de instrucción y juzgados de partido. La problemática con esta división en realidad era de que los juzgados de partido llevaban los procesos ordinarios y los procesos más largos en realidad, y los procesos más cortos se llevaban en los juzgados de instrucción. Entonces, en los juzgados de instrucción ocurría lo que actualmente ocurre, había el tema de la oralidad, las audiencias para definir en realidad los temas de asistencia familiar y otros se definían de manera oral. En los juzgados de partido, o por su caso, en realidad el tema de la oralidad venía no tan vinculada al procedimiento, el procedimiento era más escrito, las actuaciones judiciales estaban realmente en ese entendido del anterior sistema por el cual había mucho formalismo, mucho ritualismo y todo era por escrito. No había mucha participación a nivel oral. Cuando entra en vigencia la ley 603, obviamente se produce el cambio del sistema y la unificación de los juzgados. Dejamos de tener juzgados de familia de instrucción y de partido y los denominamos juzgados públicos de familia. Esto atendiendo a la ley 025, a la ley del órgano judicial, que empieza a entrar en vigencia a partir de estos códigos. Entonces hemos pasado un proceso de adecuación entre el 2014 al 2016, por el cual hemos hecho el cambio de denominación de juzgados, ¿no? De juzgados de instrucción y partido a juzgados públicos de familia. Entonces vemos realmente que el sistema se ha unificado. Entonces, el problema que ha habido inicialmente con los juzgados de partido era que no estaban acostumbrados al régimen de la oralidad, a diferencia de los juzgados de instrucción, que habitualmente todas las actuaciones o la mayor parte de las actuaciones las desarrollaban de manera oral. Entonces, hemos tenido problemas en ese cambio de paradigma de los juzgados de partido, especialmente, que se han convertido en juzgados públicos de familia, ¿no? Otra de las cosas que ha ido cambiando dentro de este sistema también ha sido la carga de asistencia al juzgado. Es decir, en el anterior sistema necesariamente teníamos muchos oficiales de diligencias o mucha sobrecarga de trabajo para los oficiales de diligencias de ir y notificar en cada domicilio procesal, en cada domicilio de los abogados, las actuaciones judiciales. Se invierte esa necesidad o esa obligación. Es obligación de los abogados asistir de forma periódica a juzgar. Y a partir de la citación con la demanda, todos los actuados procesales se van a notificar en el tablero judicial. Entonces ya no existe esa obligación especial y particularmente de los juzgados de notificar de forma personal en los domicilios procesales, salvo que se encuentre establecido por el juez el hecho de realizar la notificación en domicilio procesal cuando se hable de resoluciones o cuando se hable de resoluciones que por sus características conlleven plazos procesales. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema de los plazos procesales, pero en realidad el tema de la carga de asistencia de juzgado se ha pasado hacia los abogados. Ya no es tanto la obligación del juzgado ir y notificar, sino ya es obligación del abogado insistir con el tema de la notificación y hacerse notificar en estratos judiciales. En este tiempo lo que hemos ido viendo también ha sido el hecho de que hemos ido cambiando el sistema de comunicación procesal. Es decir, en este tiempo de pandemia hemos ido viendo que se ha ido cambiando y se ha ido implementando las notificaciones digitales. En realidad, y en este tiempo, la mayor parte de los juzgados nos continúan notificando por WhatsApp. Sin embargo, no es un medio idóneo para realizar el tema de las notificaciones. Se han habilitado, sin embargo, varios sistemas, el sistema Hermes, el sistema CIREC y el sistema de ciudadanía digital para llevar adelante las comunicaciones procesales. Sin embargo, todavía estamos con problemas técnicos, y sea a nivel de juzgado, a nivel de estos sistemas, que no permiten su implementación plena. El Código de las Familias está diseñado para que básicamente la actividad judicial se realice básicamente por internet, las comunicaciones judiciales, pero lamentablemente el tema de equipamiento, capacitación, acceso a los medios de comunicación y a los medios materiales
necesarios, como que impide todavía en este momento desarrollar de forma plena en algunos asientos judiciales el hecho de que notifiquen mediante estos sistemas que legalmente están establecidos y demás. Sin embargo, como que como quiera que nos están notificando por WhatsApp y se ha constituido en un medio de notificación durante este tiempo de pandemia, en un medio de notificación válido que te permite conocer cuáles son los actuados procesales, y eso es a fin de resguardar también el tema de la seguridad de los funcionarios, ¿no? La implementación básicamente está teniendo esos problemas aún a la fecha, pero obviamente que en el tiempo va a ir implementándose de forma plena el hecho de que cada abogado tenga necesariamente la ciudadanía digital. Recordaremos que en materia de la ciudadanía digital del gobierno electrónico existen leyes que determinan que en el plazo de 2 años los gobiernos municipales, departamentales, las diferentes entidades tienen que ir ingresando en este sistema digital de comunicaciones procesales, permitiendo una desburocratización del sistema y un descongestionamiento de todo el sistema jurídico. Entonces, eso ha sido parte del paradigma que ha ido cambiando en el tiempo entre un sistema en el cual era muy formalista, muy ritualista, y un sistema que de cierta forma ya empieza a ver la problemática social del proceso judicial y empieza a plantear soluciones para una implementación algo más corta. Sin embargo, hay algunos aspectos que todavía las autoridades judiciales han ido manteniendo. El Código de las Familias, en la parte sustantiva, establece los principios en los cuales se van a sustentar todas las instituciones todas las instituciones del derecho. Y en esta parte, en la parte sustantiva, de la misma forma, se van a describir aquellos principios que sean considerados principios rectores del procedimiento familiar. Tenemos la parte sustantiva, que va a tener sus principios, pero también vamos a tener la parte adjetiva, que de la misma forma va a contener principios. Señalábamos que en realidad los principios constituyen en mandatos rectores que van a orientar a la voluntad del legislador. Nos van a orientar al hecho de que nos permiten interpretar las normas en el sentido más amplio, estableciendo que el legislador lo que ha querido es desburocratizar el sistema, implementar un proceso corto, justo, que permita a las familias resolver sus problemas en una instancia judicial de la manera más formal, equitativa y rápida que pueda realizarse. Entonces, esos mandatos rectores están en los principios del Código de las Familias. Necesariamente debemos aclarar que todos los principios y las normas procesales son de cumplimiento obligatorio. Los operadores de justicia, dicho de otra forma, jueces, secretarios, oficiales de diligencia, los generadores, auxiliares y demás, están obligados a cumplir con las tareas que están dentro del Código de las Familias. Entonces, estos principios y estas normas procesales van a constituir en normas que son obligatorias, que necesariamente los jueces van a tener que observar y aplicar en cada uno de los casos que se les presenten. Recordemos de la misma forma que las autoridades judiciales están compelidas, están obligadas a realizar el control de convencionalidad. El control de convencionalidad básicamente es un mecanismo por el cual vamos a respetar y vamos a resguardar aquellos derechos individuales, colectivos, que se encuentran dentro del bloque de constitucionalidad, es decir, aquellos tratados internacionales que hayan sido ratificados o aquellos derechos humanos que se encuentren en tratados internacionales establecidos en tratados internacionales cuyo el Estado boliviano cuyo tratado haya sido ratificado, van a ser de aplicación preferente incluso a la Constitución Política del Estado, cuando esos derechos
sean derechos humanos. Entonces, está en nuestra propia Constitución Política del Estado esta jerarquía normativa y las autoridades jurisdiccionales tienen que dar estricto cumplimiento a el hecho de respetar las reglas y respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y los jueces de familia, obviamente, que por el hecho de las ratificaciones de los tratados internacionales en materia de niñez y adolescencia, están obligados a el cumplimiento de ciertos requisitos esenciales para llevar adelante cada uno de los problemas. Podemos señalar en realidad que en materia de familia, y vamos a enunciar simplemente algunos de los principios que se encuentran como principios generales del derecho procesal, que los vamos a encontrar en la ley del órgano judicial y que de cierta forma establecen establecen en realidad ciertos aspectos principales del proceso familiar. La oralidad va a constituir en un principio por el cual la mayoría de las actuaciones judiciales en materia de familia se va a desarrollar de manera oral, ya no de forma escrita, ¿no? Eso es lo que dice básicamente el principio de oralidad. El principio de inmediación es un principio que aplica la autoridad judicial en el sentido de que el juez, mediante sus sentidos, viendo y escuchando a cada una de las partes, va a asumir un determinado criterio y va a prescindir en realidad de los mecanismos formales, de los escritos, y va a formar su propio convencimiento en base a lo que escuche de las partes en sus diferentes intervenciones y en base a lo que vaya viendo. Y empezamos a hablar en realidad de las reglas de la sana crítica, esas condiciones sociales, esas condiciones académicas, psicológicas que acompañan a la autoridad judicial para que pueda resolver casos en razón de su experiencia personal y experiencia profesional. Es decir, el juez no simplemente va a resolver en base a lo que le presentemos, sino en base a lo que vea dentro de los actuados procesales. Es por eso que también el hecho de la conciliación es un aspecto vital y es un aspecto importante de lo que es el derecho de las familias, porque nos permite establecer tal vez en un momento un criterio de la autoridad jurisdiccional para que él pueda ver en realidad cuál es el comportamiento de cada una de las partes y a partir de eso pueda tomar una decisión. No siempre los documentos van a contener el tema de la verdad, ¿no? Entonces el juez va a librar o va a sujetar su entendimiento también a este principio de inmediación, que básicamente es medir el comportamiento que tienen las partes. Un principio constitucional que siempre vamos a ir viendo y defendiendo en realidad dentro de los procesos va a ser el principio de verdad material. Es decir, prescindiendo de las formas materiales, de los documentos, de los argumentos, necesariamente tiene que primar esa verdad jurídica, esa verdad en los hechos para poder resolver los conflictos que se generen. Entonces, el principio de verdad material va a constituir en una obligación de la autoridad judicial. Es decir, el juez, aún si tiene alguna duda, va a necesariamente debe establecer la verdad histórica de los hechos. Si es que necesita solicitar una prueba, una audiencia adicional y demás, está en la libertad de realizarlo en miras de encontrar esa verdad en el conflicto que se le esté presentando. El principio de trascendencia, que es un principio que habla en realidad de las nulidades, quiere decir que no existe nulidad siempre y cuando el acto que se esté acusando de ser un acto nulo haya cumplido su finalidad. Les pongo un ejemplo. Si vamos a citar en un determinado domicilio, la finalidad de la citación es hacer conocer al demandado la existencia de un proceso. Yo no podría solicitar la nulidad o no, el juez no podría llevar adelante una solicitud de nulidad de una citación por algún defecto formal, ¿no? O no lleva una firma o se han equivocado el tema de las horas, no podría realizar eso. Esas observaciones ya han quedado en el pasado, por el hecho de que la finalidad de la citación es hacer conocer la existencia de un proceso. Si cumple esa finalidad y la persona ha conocido de la existencia del proceso,
no hay lugar a la nulidad. Se produce la trascendencia y la convalidación, que en realidad tienen que ver con el aspecto de que el proceso vaya a avanzar. La trascendencia básicamente va a representar eso. El principio de no formalismo y va en relación a las pruebas que se puedan presentar. Muchas de las veces consideramos o creemos que los recibos, consideramos que en realidad algunos documentos no van a ser considerados por la autoridad judicial porque no cumplen algún requisito formal. Sin embargo, el juez, en base a ese principio de inmediación, puede prescindir de esos mecanismos formales y formar un libre convencimiento en base a lo que vea y se le vaya presentando. Entonces, ya no estamos sujetos al ritualismo procesal. ¿Por qué? Porque existe un principio de no formalismo. El principio de informalismo, bueno, que en realidad es básicamente lo mismo que el formalismo, por el cual el juez no puede decir o puede sujetarse en realidad a una norma específica y decirte, en base a esto, en realidad, te voy a conceder eso. Entonces, priman en realidad estos otros principios de verdad material, el principio del impulso procesal, por el cual necesariamente el juez va a tener que llevar adelante la causa. Existe un principio general del derecho que siempre va a aplicar en las diferentes materias y es el principio de iura novit curia, que básicamente este principio establece que el juez conoce el derecho, ¿no? No es necesario, según este principio, que forma parte también de diferentes resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto son aplicables por las autoridades judiciales, el hecho de que un escrito deba cumplir con una fundamentación necesariamente. ¿Por qué? Porque el juez conoce en realidad las normas procesales, las normas adjetivas y sustantivas que deben aplicar en la problemática. Es por eso que en el derecho siempre hablamos de dadme los hechos y os daré el derecho. Entonces, esto forma parte en realidad también de este principio de iura novit curia, por el cual el juez conoce el derecho. No puede decir el juez, te falta citar esta parte y demás, que forma parte sí de la costumbre judicial, pero dentro de los principios generales del derecho, el juez no puede pedir en específico el hecho de que te hayas olvidado de citar algo. Simplemente debes citar los hechos, hacer una relación corta de lo que son los aspectos jurídicos y a partir de eso se lleva adelante el proceso. El principio de preclusión básicamente va a establecer el hecho de que el proceso se lleva en determinados tiempos y en determinadas etapas. Ninguna etapa se va a retrotraer, ninguna etapa recorre en el tiempo. Entonces, el proceso familiar, al igual que todos los procesos, van a estar insertos en el principio de preclusión, que dice que no, el juez está prohibido de volver a periodos anteriores. Ahora entenderemos que como cualquier derecho y como cualquier principio, todos estos principios de la misma forma van a tener una excepción. Y esa excepción va a estar básicamente relacionada al hecho de que el proceso o estas fases procesales se hayan encontrado viciadas, es decir, se haya lesionado un derecho fundamental de una de las partes y a raíz de esa lesión es de que se produzca una nulidad, que en materia familiar se va a llamar saneamiento procesal. Entonces vamos a ir hablando poco a poco de estos temas, pero en realidad a nivel de procedimiento vamos a hablar que la preclusión como regla general va a evitar que esas etapas se vayan o el juez vaya retrocediendo en el tiempo a ciertas etapas, porque se entiende que hay oportunidad para ir presentando ya sea el tema de los reclamos, los recursos y demás. Entonces es importante señalar que el principio de preclusión básicamente va a establecer de que el proceso no puede ir retrocediendo en el tiempo, salvo casos específicos, ¿no? La buena fe y la lealtad procesal establece el Código de las Familias que las partes dentro del proceso deben sujetarse a las reglas de buena conducta. Por ejemplo, el hecho de poner adjetivos tanto al demandante como al demandado es algo que va a vulnerar esa buena fe, por el cual las partes deban sujetarse a esas normas de buena conducta.
Ninguna de las partes, ya sea demandante o demandado, puede utilizar mentiras, puede utilizar argumentos que sean falsos, que induzcan al juez a tener un entendimiento diferente o inducirle al error al momento de tomar la decisión. Si esto es descubierto, se va a denominar colusión procesal. Y la colusión procesal va a estar vinculada a multas y a sanciones que hacia los abogados de la misma forma van a ir legal. El principio de interculturalidad se refiere a la pluralidad en la cual nos encontramos dentro de los procesos en general, ¿no? Tenemos naciones, tenemos culturas, costumbres diferentes, entonces en el marco del respeto, las autoridades judiciales deben respetar cultura, grado de formación de las diferentes personas que van a ingresar en un proceso familiar. El principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes está en el tema de familia, porque implícitamente debemos necesariamente garantizar que cuando los derechos de los niños, niñas y adolescentes se vean afectados, el juez deba asumir un rol proteccionista de los derechos. Si debemos rematar o debemos llevar adelante una subasta judicial por división y partición en la cual se vean involucrados niños, niñas, adolescentes, se va a primar el interés de esos niños, niñas o de esos adolescentes ante el derecho formal. Entonces, esto está vinculado al tema del derecho de niñas y adolescentes, que vamos a tocar más adelante a profundidad el tema de este principio en particular. Pero en general, el juez siempre debe asumir cada una de las decisiones en base a este principal interés que prima en los conflictos, cualquier tipo de conflictos en los cuales se vean afectados los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, ¿no? Bueno, vamos a quedar en esta parte. Por el día de hoy vamos a continuar un poco conversando sobre este tema para no ir alargando. Y bueno, en realidad esta parte inicial de lo que es el análisis del proceso familiar nos va a ayudar a comprender la forma en la que se va a desarrollando el proceso. Esta parte de los principios es importante, es vital porque nos va a ayudar a comprender realmente cómo se desarrolla el proceso y cuáles son las reglas del juego en un proceso judicial, ¿no? Entonces, jóvenes, quedaríamos el día de hoy en este punto. El día sábado estaríamos continuando en realidad con el avance de este tema en particular y vamos a ir viendo algunos aspectos que son bastante importantes e interesantes del proceso, como el tema de los errores que habitualmente cometemos, muchas de las veces la impericia o la falta de experiencia en algunos temas en particular hacen que convalidemos algunos actos jurídicos, hacen que cometamos un error esencial al momento de tomar una decisión, ya sea para contestar una demanda, para asumir defensa en un determinado caso o en el caso para iniciar una demanda judicial. ¿No? Entonces, la dinámica siempre va a ir relacionada al hecho de darles ese proceso de abstracción para que ustedes puedan razonar y aplicar lo que estamos avanzando ya a este nivel de procedimiento, pero a cada una de las instituciones que hemos ido viendo, ya darles un procedimiento, una serie de pasos para llevar adelante, ¿no? Entonces, nos veríamos el día sábado, jóvenes. Que tengan una buena noche, espero que haya sido de su agrado la clase de hoy. Y vamos a ir viendo y analizando este tipo de casos en particular para, bueno, también ejemplificar este tema, ¿no? Entonces, nos veríamos el sábado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.